Este es un mensaje delicado. Listo. Ok. En serio que me alegra estar aquí con ustedes, chicos, y verlos una vez más. Quiero que comencemos con una oración antes de comenzar de lleno con el tema. Padre Celestial, Señor, damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Señor, invocamos tu presencia aquí para que se manifieste, Señor, por medio de esta predicación, proviendo sabiduría, entendimiento, Señor, de cómo opera, Señor, y cómo, Señor, podamos acceder a ti, Señor, en cuestión de los milagros, Señor. Enséñanos, Padre. Transfórmanos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor. Que las personas que nos están sintonizando y que nos están viendo y que las que estamos aquí presentes, que puedan ser transformadas, Señor, tocadas por ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a ver un tema que está... Creo que lo venía masticando, creo que es desde hace unos 2 años, y es el tema de misticismo versus sabiduría. Dices, oye, ¿qué onda con ese tema? ¿De qué se trata? Vamos a ver básicamente el peligro de los milagros. ¿Por qué a veces los milagros son peligrosos y nos pueden dañar más que beneficiar? Vamos a responder temáticas de ¿por qué Dios no siempre responde con milagros? ¿O por qué no es bueno que siempre lo haga? ¿O por qué caemos en errores al esperar que Dios solucione todo por medio de milagros? ¿Han visto algún milagro? ¿Tú has visto algún milagro? Bueno, aunque no hayan visto milagros, sí. La Biblia enseña que hay milagros. Desde Génesis, desde el inicio, porque adoramos y servimos a un Dios de milagros. La Biblia lo enseña. Desde Abraham, por ejemplo, Abraham y Sara teniendo su hijo en la vejez, o sea, una concepción milagrosa, que no es normal para personas de su edad. La liberación de Egipto incluso fue por medio de milagros y señales portentosas por parte de Dios. Las plagas, las 10 plagas, el abrir el mar rojo, el maná del cielo fue una provisión milagrosa. Las murallas de Jericó, cómo cayeron. Aún las conquistas militares, donde Josué paró el sol y la luna para poder conquistar. Y hubo manifestaciones milagrosas. Tenemos también casos en la Biblia donde sequías eran desatadas por medio de su palabra. Por medio, por ejemplo, el caso de Elías. O provisiones milagrosas. Tenemos el caso de Elías con la viuda, que la provisión fue milagrosa. O Jesús con la multiplicación de los peces y los panes. También tenemos casos donde tenemos cosas milagrosas como fuego cayendo del cielo. O rescates milagrosos. ¿Se acuerdan de situaciones donde el pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared porque estaban rodeados de ejércitos o porque venían a atacarlos? Tenemos incluso un caso donde el rey Josafat no venció, Dios lo rescató milagrosamente de una situación difícil, de sus enemigos, lo liberó por medio de la alabanza y la adoración. También tenemos sanidades. En la Biblia se registran todas las sanidades, como sanidades de lepra, ceguera. Jesús sanó ciegos, sordos, también realizó liberaciones. Tenemos incluso resurrecciones e incluso cosas tan extrafalarias como teletransportaciones, como el caso Felipe. La Biblia definitivamente enseña toda la cuestión de milagros, chicos. Sí. Yo en mi caso los he visto personalmente. He visto cómo Dios opera milagros. Por ejemplo, hemos visto en mi casa sanidades, como Dios ha sanado milagrosamente a mi esposa. Incluso en una ocasión, Samantha, mi hija, orando por mi esposa para que el Señor le quitara un golpe, y el Señor realizó la sanidad ahí milagrosa. Y en mi caso, he visto incluso provisión milagrosa. Situaciones donde iba a realizar un viaje y no tenía el dinero para eso. Y de la nada, una persona llega y me dice: Chuy, sentí del Señor darte tal cantidad, y era justamente lo que estaba necesitando. Una provisión milagrosa sin que nadie sin que lo haya solicitado y sin que nadie lo supiera. Tenía también en cuenta situaciones donde
les ha tocado citas divinas en donde te ves con personas y resulta que era lo que necesitabas para la situación o la problemática que requerías resolver. O incluso me ha tocado ver en cultos de administración en sanidad pies crecer, piernas crecer para enderezarse y ponerse a la altura, al mismo nivel que el otro por problemas de espalda que eso es lo que ocasionaban. O también recuerdo una administración en la iglesia de Castillo en el 95, una persona que tenía las piernas deformadas y pedía limosna, enderezarse las piernas de forma milagrosa. Hemos oído casos de cáncer desaparecer. En mi caso, yo tenía miopía, mi Señor me sanó. Me sanó, sí. Y aún mi mamá tiene también episodios de casos increíbles de provisión y de movimiento sobrenatural por parte de Dios. Había muchas cosas que podríamos platicar con respecto a eso y podríamos alargarnos mucho en ese sentido. Sin embargo, tenemos que contestar una pregunta. La Biblia enseña milagros y podemos ver y conocer situaciones en nuestros días de que Dios opera de forma milagrosa o los milagros siguen vigentes hoy en día. Y tenemos situaciones que no se pueden negar. De hecho, no sé si vieron una película salió en el cine donde sale Eugenio Derbez. ¿Cómo se llama la película? Milagros del cielo. Milagros del cielo. Un milagro. Milagros celestiales o Milagros del cielo, no me acuerdo. Pero es la actuación de un caso documentado de una niña que tenía un problema en sus intestinos, que no digería nada de comida, y cómo Dios la sanó milagrosamente. O sea, sí existen. Sin embargo, viene la pregunta: ¿por qué Dios no siempre responde con milagros? Pero para responder a esta pregunta, primero tenemos que entender cuándo sí Dios responde con milagros. Y típicamente, Dios responde con milagros cuando el hombre no puede resolver el asunto con su sabiduría o habilidad. El hombre llegó al límite de sus capacidades y es en donde Dios entra en acción para rescatar al ser humano. En ese sentido, Dios es como un padre que te resuelve la vida de su hijo, a su hijo pequeño, porque todavía no tiene la habilidad o el conocimiento para valerse por sí mismo o el poder para hacerlo. Tenemos casos en la Biblia, montón, situaciones apremiantes donde el pueblo de Israel está rodeado de ejércitos y Dios realiza la sanidad milagrosa. O tenemos situaciones en donde la persona murió, caso de Lázaro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y llega María y dice: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: si creen, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Y el Señor hace algo muy interesante. Él tiene el poder para resucitar a Lázaro, pero le dice a la gente: muevan la piedra. Dando o delegando las cosas que el hombre puede hacer, hazlas. Y ahí es donde yo entro, o Dios dice: yo entro cuando ahí donde tu capacidad o tu poder no te da para resolver esa problemática. Y todas las sanidades y liberaciones milagrosas que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tienen que ver con eso. No había la capacidad, no había el poder para poder propiciar sanidad, y viene el Señor a traer eso. ¿Se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años? Y el Señor viene y trae esa sanidad. O la gente que tenía problemas de lepra. No había solución para eso, más que de forma milagrosa. Y muchos casos de eso. Entonces, todas esas sanidades y liberaciones milagrosas es cuando Dios opera, cuando el hombre ya no tiene la capacidad ni el conocimiento para hacerlo. La otra, cuando Dios opera, es otra forma de que cuando Dios realiza milagros, es cuando el hombre sí aguanta o sí puede resolver el asunto por medios naturales, pero Dios quiere intervenir sobrenaturalmente para apapacharnos. ¿Les ha tocado un milagro apapachador? No. O sea, estos episodios son esporádicos, pero suceden, y le damos la oportunidad a Dios para que se manifieste sobrenaturalmente. No estás en un aprieto donde no puedas resolverlo por tu habilidad, por tu conocimiento, por procesos naturales. Por ejemplo, tenemos en Hechos... El cheque. Sí, el cheque. ¿Cuál cheque? Del banco que te encontraste. Ah, sí, exactamente. ¿Cómo me acordaste? Tenemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 38, del 39 al 40, tenemos el traslado milagroso de Felipe.
Oye, Felipe pudo haberse trasladado caminando de un lado para otro a donde iba a moverse. Claro, pero lo que decía el Señor, ¿sabes qué? Ole, y ya, te pasé de un lugar a otro sin necesidad de evitarte los achaques de la caminata, de conseguir, y la sudada, y la cansada y todo eso. O tenemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2, llega Elías con Eliseo, está en ese proceso de que está por partir Elías, y está con Eliseo, y están platicando y van a cruzar el Jordán, y llega Elías y con su manto lo abre el mar, el río Jordán, y pasan en seco. Digo, ¿no lo podían haber pasado, o sea, mojarse de las patitas para pasarlo? Sí, de hecho la gente normalmente lo que hacía, sí. Entonces, ¿había la necesidad de hacerlo? No. De hecho, de regreso, ya que se va Elías y cae el manto y Eliseo recibe la doble unción, llega y vuelve a hacer lo mismo. Órale, sí. Vuelve a abrir el Jordán. O, ¿se acuerdan con Jonás? Una enredadera que Dios hizo que creciera de la noche a la mañana. Milagrosamente, en Jonás capítulo 4, versículo 6. Estaba Jonás ahí batallando y tal cosa, y dijo Dios, bueno, ok, te voy a ayudar haciéndote crecer milagrosamente, es una enredadera. Y le dio sombra y le ayudó en ese sentido. O el hecho de la pesca milagrosa. O sea, ¿realmente se requería ese milagro? No. Eran expertos pescadores, Pedro, Juan, Jacob, y si no hubieran pescado eso, pues tenían que esperarse cuando los peces estuvieran listos para pescar, hubieran intentado más a rato, etc. Sí. No es como que se requería. Sin embargo, Dios se manifestó de forma sobrenatural para apapachar, para proveernos, para manifestarse. O también la caminata de Jesús y de Pedro sobre las aguas. ¿Era necesaria? No. O el aparecerse Jesús en medio de los discípulos. Estamos aquí entre nosotros y de repente Jesús aparece aquí sentado. Y hoy pudo haberlo hecho por medio de procesos naturales. Oye, llegar, caminar, tocar, que abran la puerta, introducirse. Sí, lo pudo haber hecho. Y consciente yo creo que de estas situaciones en mi vida, recuerdo episodios donde, para los que no saben, yo cuando estaba, vivimos en una colonia donde de mi casa a la parada del camión son media hora caminando. Sorry, ok. Les comparto los chocolatitos, chicos. Que tengo que enseñar. Bueno, les comparto. Es media hora caminando. Y recuerdo que, pues siempre lo hemos hecho caminando. Y antes de que tuviera yo carro. Y recuerdo que cuando mi primer trabajo era un día lluvioso. Ya llegaba de noche y venía en camión. Y me quedo ahí en la parada y dije, Señor, tengo que caminar todo esto, está lluvioso, me siento cansadísimo, me siento mojado. Señor, por favor, apapáchame. Que alguien venga por mí. Y en ese momento me hablan por teléfono. De la nada, porque mi papá no es como que ofrezca rides. Y era mi papá y mi mamá. Oye, ¿dónde estás? Para pasar por ti. Eso fue un episodio. Recuerdo otro episodio en donde estaba también otra vez en la parada del camión. Y dije, Señor, ya estoy cansado. ¿Sabes qué? Que alguien venga por mí, si no, no me voy. Y viene llegando una vecina y dice, Chuy, ¿dónde está Ray? Y yo, ¿eran casualidades? No, obviamente no eran casualidades. Eran formas en que Dios se manifestaba sobrenaturalmente para apapacharnos. Sí. La otra forma en que Dios manifiesta milagros es un asunto en el que el hombre no necesita resolver nada. Es simplemente una manifestación sobrenatural para hacerse presente en un asunto y afirmarnos nuestra fe. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el caso de Segunda Reyes 2:11. Elías desaparece, es separado de Eliseo por un carro de fuego y es llevado en un torbellino. ¿Había la necesidad de esa manifestación sobrenatural? En lo más mínimo. ¿Se lo pudo haber llevado de formas natural a Elías? Completamente. O por ejemplo, Daniel capítulo 5, ¿se acuerdan? Que estaba el rey de Babilonia y aparece una mano escribiendo en la pared. ¿Era necesario eso? No, el hombre estaba emproblemado y tenía una situación de angustia y Dios quería manifestarse milagrosamente para resolver esa problemática. No.
¿Querías apapachar a la persona que estaba en esa situación? No. Era simplemente, ¿sabes qué? Tengo ganas de manifestarme aquí sobrenaturalmente y lo hacía. O Mateo 3:17, donde Dios de la nada dice, se escucha su voz desde el cielo y para que todo el mundo lo escuche, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O las lenguas de fuego sobre los discípulos en Hechos capítulo 2, ¿eran necesarias? No, simplemente son manifestaciones sobrenaturales para que se manifieste que es Dios el que está actuando en ese asunto, y muchas veces también para afirmar nuestra fe. También tenemos el caso de la vara de Aarón floreciendo en Números 17, o la sombra retrocediendo en Isaías 38:8. Se supone que la sombra tenía que ir avanzando conforme avanza la tarde, pero era una señal que Dios le estaba dando al rey al rey Ezequiel. También el hecho que el Espíritu baja en forma de paloma sobre Jesús. ¿O se acuerdan el vellón mojado de Gedeón? De que se supone que iba a aparecer mojado, que iba por el rocío, todo parece seco y mojado el vellón, y luego al día siguiente al revés. Eran manifestaciones sobrenaturales que Dios estaba haciendo. O también la cortina rasgada sobrenaturalmente desde arriba hasta abajo en Mateo 27. O la resurrección de los santos. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Los santos, muchas personas que habían muerto, resucitaron esa misma hora en que Jesús murió. ¿Había la necesidad? No, simplemente es que quiero manifestarme sobrenaturalmente y Dios lo puede hacer. Sí. Otras veces Dios también se manifiesta de forma natural, sobrenatural, por medio de milagros, cuando son asuntos de juicio donde Él quiere intervenir directamente. Sí, el hombre no está pidiendo nada, pero Dios interviene directamente para traer juicio o castigo. Tenemos el caso de la lepra de Miriam, ¿se acuerdan? Estaba ahí chismeando Miriam con Aarón y Dios viene y trae juicio y de forma sobrenatural trae el castigo sobre Miriam y se llena de lepra. O el caso de Coré en Números 16, ¿se acuerdan? Coré se quiso rebelar en contra de Moisés, él y otros cuantos más, y Dios milagrosamente abre la tierra y se traga a ellos y a toda su familia y se cierra la tierra. De ahí la expresión trágame tierra, si bien tiene su origen bíblico. ¿Mandé? Y escúpeme en París. Trágame tierra y escúpeme en París. ¿Cómo me parece? O la matanza sobrenatural del ángel de Jehová por la desobediencia de David, que aparece en 1 Crónicas 21:16. O el enmudecimiento del papá de Juan el Bautista, ¿se acuerdan de eso? O también cuando Ananías y Zafira cayeron muertos por haber mentido al Espíritu Santo. Dentro de todas estas manifestaciones, no necesariamente, con eso no estamos diciendo que siempre que hay un problema en el cual tú no puedes resolver de forma natural, Dios va a intervenir por medio de milagros. Siempre aquí tiene que ver la soberanía de Dios. Si va de acuerdo a sus propósitos, Dios lo va a hacer. Dios puede decidir no responder a nuestras peticiones o no en la forma que queremos. Eso siempre lo debemos de tener en mente. Y eso lo determina su voluntad, sus propósitos. Entonces tenemos que ver que esas son las formas en que Dios manifiesta y vemos que manifiesta sus milagros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y también, segundo, tenemos que entender que muchas veces Dios quiere responder, pero no por medio de milagros. Sí te quiero dar lo que me estás pidiendo, pero no lo voy a hacer por medios milagrosos. Y el hecho de que Dios no actúe de forma milagrosa no significa que no sea Dios el que está detrás de eso, moviendo todo eso. A veces quiere hacerlo por medio de un proceso natural que nos lleve a crecer y a madurar. Porque muchas veces, chicos, los milagros te pueden perjudicar. ¿Cómo que perjudicar? Los milagros te pueden causar daño. ¿Se imaginan un milagro que te pueda causar daño? La problemática es que, chicos, cuando tú estás moviéndote, y hay iglesias que hacen mucho énfasis en los milagros y esperan los milagros y se enfrascan en los milagros, y si no hay milagros es que Dios no está, y una forma en que Dios esperan el avivamiento es
solamente, exclusivamente con manifestaciones milagrosas. Si no, no hay avivamiento y se hace mucho énfasis en los milagros. Pero la problemática es que vivir en lo sobrenatural y solamente a expensas de milagros nos lleva a vivir una vida inadaptada en este mundo. ¿Cómo que inadaptada? Te hacen un místico. Una persona que ignora los procesos naturales que Dios estableció y que quiere que aprendamos y dominemos. Y solamente está enfrascada en la cuestión espiritual y esperada del milagro. Pero estás ignorando los procesos naturales que Dios estableció. Te voy a poner esto de una forma más clara por un pasaje de Josué, capítulo 5, del 10 al 12. Estamos viviendo que durante el tiempo que Israel estuvo en el desierto, ¿cómo Dios proveyó o sostuvo al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan? Lo hizo de forma milagrosa, por medio de maná del cielo. Pero llega un punto en el que el maná termina. El día en que maná cesó, viene en ese pasaje que les dije. Se lo leo, dice: mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer el día 14 del mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron las cosechas de Canaán. Ok, pregunta. Por el hecho de que ya no había milagros y que Dios empezó a proveerles por medio de procesos naturales de cosecha y de la agricultura, ¿significaba que ya Dios no estaba con ellos? En lo más mínimo. En lo más mínimo. Sí. Pero quiero que aprendas y que entiendas esto. ¿Qué implicaba dejar de depender del maná y empezar a depender de la cosecha? ¿Sabes qué implicaba? Implicaba un proceso de madurez y crecimiento. Fíjate lo que implica recolectar espigas y hacer pan, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Sí. De acuerdo a la sabiduría de Dios, fíjate lo que dice. Esto viene en Isaías 28, del 23 al 29. Fíjense bien en esto. Sí. Escuchen. Es lo que implica para recolectar espigas y hacer pan. Lo que la Biblia enseña requiere sabiduría. Sabiduría. Isaías 28, del 23 al 29 dice: escuchen, oigan mi voz, presten atención, oigan mi palabra. Cuando un agricultor ara para sembrar, ¿lo hace sin descanso? ¿Se pasa todo el día rompiendo y rastrillando su terreno? Después de que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hilera y cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Fíjate lo que dice: es Dios quien le instruye y le enseña cómo hacerlo. Porque no se trilla el eneldo con un rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado, ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan ruedas de la carreta, pero los caballos no lo trituran. También esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. Entonces, a ver. El hecho de que ya dejaran de depender del maná y que dependieran del trabajo de la agricultura, ¿qué implicaba? Implicaba sabiduría, que requerían saber cómo realizar los procesos. ¿Sí? Y es aquí donde dice: es Dios quien le enseña e instruye y le enseña cómo hacerlo. Es Dios, dice aquí, magnífico por su sabiduría. Ahora quiero que entiendan esto. Estamos viendo que el milagro, salir de la fase de milagro a la fase de empezar a trabajar por ejemplo, en este caso de los israelitas, de depender del maná a depender de la agricultura, implicaba
un crecimiento en la cuestión del entendimiento y de los milagros. Digo, de la sabiduría. Saber cómo hacer las cosas. Eso es lo que implicaba. Y eso es lo que significa sabiduría. Sabiduría es el conocimiento de las leyes, principios y procesos que Dios estableció que te llevan a producir los resultados deseados. Se lo repito. Es el conocimiento de las leyes, principios y procesos que Dios estableció que te llevan a producir los resultados deseados. Es por eso que la Biblia dice en Proverbios 8, del 12 al 21, fíjate lo que dice acerca de la sabiduría. Dice, yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. Es el sentido común y el éxito al que pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman y los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Mis dones son mejores que el oro y aún el oro más puro. Mi paga es mejor que la plata refinada. Dice, camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredarán riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento de saber cómo obtener todo esto. Por eso dice, mío es el sentido común y el éxito. Y con la sabiduría están la riqueza y la prosperidad. ¿Por qué? Porque te enseña el cómo obtenerla. Te enseña los principios que te llevan a tener todo eso. Sí, por eso también dice Proverbios 20, 18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. O la versión, otra versión, otro pasaje en Proverbios 24, 6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. O la versión Nueva Traducción Viviente que dice, no vayas a la guerra sin consejo. No vayas a la guerra sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros, en la sabiduría, te enseña cómo conseguir y hacer las cosas. Sí. Te enseña cómo obtener las victorias, te enseña cómo ganar las batallas. Cuando dependes solamente de los milagros lo que pueden hacer es que pueden perpetuarte la ignorancia. Y es algo que quiero advertirles en esto. Por eso Dios no responde muchas de nuestras peticiones, pues quiere desarrollarnos y sacarnos de nuestra ignorancia. Tenemos, por ejemplo, asuntos de sanidad. Oye, si Dios te sanara, siempre sanara milagrosamente, pregunta, ¿se hubiera desarrollado la medicina? En lo más mínimo, no hubiera habido necesidad. O tenemos, por ejemplo, el caso de que llegue a la persona, pastor, ore por mí porque tengo los triglicéridos muy altos. Sí. En vez de aprender a comer bien y cuidar tu cuerpo. ¿Sí me explico? Aquí pura manzana. O sea, esperamos el milagro de Dios y en vez de obtener el conocimiento. Y a veces Dios no te responde el milagro porque quiero que aprendas y entiendas y tengas ese conocimiento. O por ejemplo, tienes la carga por los enfermos y pides por el don de sanidad en vez de chutarte la friega de estudiar medicina. Sí. Y no estoy diciendo que esté mal pedir el don de sanidad. Sí. Pero si sientes el llamado por los enfermos, seguramente Dios te está llamando que estudies medicina. O una relación de noviazgo. Me ha tocado situaciones, y se dan entre los cristianos, chicos. Porque como queremos en un milagro, esperamos milagros de situaciones en las cuales no deberíamos esperar milagros. Es como que
Y si Dios lo da, lo dio porque Él quiso en su soberanía hacerlo, no porque lo estaba esperando. Por ejemplo, tengo personas que empiezan una relación o quieren empezar una relación de noviazgo. Papá. Piensan que no tienen que entrar en ese proceso normal de conocer y cortejar a una chica porque se va a dar por medio de un proceso sobrenatural en donde los dos van a saber que es de Dios. Por ejemplo, la situación en donde llega el chico con la novia, con la chica y le dice, oye, Dios me dijo que tú ibas a ser mi esposa. Y con eso piensan saltarse todo el proceso natural. Recuerdo que eso le pasó incluso a mi hermana, una ocasión con un chico de la iglesia. Le dice eso, oye, Dios me reveló y me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y le empieza a platicar los sueños y las visiones que Dios le dio. Mi hermana desde entonces ya curada de espanto en ese tipo de sentido, dijo, bueno, a mí el Señor no me ha dicho nada. Y yo le digo, pásame el teléfono porque yo quiero hablar con Él. Sí. Y dile, no haces eso. No te saltes el proceso natural. Invitas a la chica a salir, se conocen. Si el Señor te reveló que es esta chica, no piensas que va a hacerte caso nada más porque recibiste una palabra o una revelación de Dios. Haces el proceso de cortejo, de conocimiento de la chica y la enamoras. No te saltas eso. O el otro caso, donde el cristiano nunca se lanza, el joven, porque estoy esperando una confirmación de Dios. Una confirmación típicamente sobrenatural, que venga un profeta, un milagro, una señal, en vez de usar discernimiento para saber si es o no la chica. Sentido común. Conocimiento o el criterio que la Biblia te enseña para tomar esa decisión. Sí. Y estás esperando un milagro, una situación en la cual el Señor no te va a proveer porque quiere llevarte sabiduría. Sí. O, por ejemplo, el prosperar económicamente. O sea, esperamos una prosperidad milagrosa porque no tenemos lo que se requiere para generarla nosotros mismos. Y con lo que me refiero a que no tenemos lo que se requiere, nos referimos a que no tenemos el conocimiento ni la habilidad. Por ejemplo, empezamos con hacer cositas como, e incluso a predicar cosas como, si diezmas vas a prosperar hasta sobreabundar. ¿Sí? O sea, que el secreto para la prosperidad es diezmar. Y obviamos todos los principios de negocio y de trabajo que la Biblia enseña. Y con eso lo que hacemos es que si simplificamos demasiado la ecuación y estamos esperando una provisión milagrosa por medio nada más de el dar diezmo, porque muchos lo venden así nada más como el diezmar. O también ¿sabes qué? Va a venir una prosperidad milagrosa, Dios te va a enriquecer si siembras una semilla de fe a tal o cual ministerio. ¿Sí? Y esperamos un enriquecimiento sobrenatural por medio de eso. Y me ha tocado a mí ver eso. Me ha tocado ver personas que van a congresos o a predicaciones en donde dan sus carros, dan sus casas, dan de todo, porque esperan hacerse ricos por medio de eso. Sí, esperando enriquecerse sobrenaturalmente en vez de conocer los principios que la Biblia enseña para esos procesos. O esperas que milagrosamente Dios te ponga como CEO de una mega empresa sin haber pasado por la experiencia, el conocimiento, el proceso que se requiere para llevar a cabo eso. Y conozco gente que sí está con esa actitud, con esa mentalidad. ¿Sí? O esperas una provisión sobrenatural, el vivir por fe en lugar de prepararte. ¿Les ha tocado? O sea, tengo que esperar, tiene la mentalidad de que voy a esperar una provisión sobrenatural porque no sé cómo generarla yo, en el sentido de que voy a dedicarme a predicar la palabra sin saber ningún oficio o tener una preparación alterna. Y sé que lo que es vivir por fe, chicos, yo lo he vivido. Sí, Dios me ha llevado por procesos en eso. Pero la Biblia te enseña que también tienes que saber cómo proveer o tener o producir o proveer con tus propias manos. Y Pablo lo decía así. De hecho, él ponía como ejemplo. En 2 Tesalonicenses capítulo 3 menciona eso, de que él les puso un ejemplo y él sabía o tenía el oficio de pescador. De hecho, de hacer redes. De hecho, Pedro también sabía pescar. Y a veces esperamos todo de forma milagrosa. O personas que llegan y dicen, es que no hay para comer. Y han escuchado predicaciones en donde, recuerdo un episodio en donde era un
persona que Dios levantó en un ministerio de orfanatos. Y pues tenía que alimentar a todos los niños y tenía que cuidarlo, y él era lo único que hacía todo. Y pues dependía de la provisión de Dios. Pero no estaba sin hacer nada. Y llegó el almuerzo y él, ocupado en proveer para los niños, en cuidarlos, en vestirlos, en hacer todo eso, pues obviamente llega un punto de tu límite natural donde no puedes hacer ya todo. Y esa mañana no había de almorzar. Y ora, y se sientan los niños y vamos a orar y dar gracias por los alimentos. Y no había nada de alimentos. Y terminaron de orar y tocan la puerta. Y era el señor del pan, que su camioneta se averió y se iba a quedar el pan. Entonces mejor que los niños fueran por él a la camioneta y luego al ratito llega también de la leche. Y basados en esos episodios que son reales, porque Dios hace milagros, no deja de hacerlos, y llegan personas cristianas que están dedicados a predicar la palabra y se sienten con el plato vacío y oran, esperando un milagro. Pero están también sin hacer nada, sin aprender un oficio alterno, sin moverse, sin buscar, ¿sí? Esperan sin hacer nada que la provisión llegue del cielo. No piden, no se mueven, no activan el proceso por el cual Dios quiere realizar eso. Otro caso que me ha tocado ver son los procesos de sanidad, en donde la gente típicamente tienes que esperar a la provisión sobrenatural porque no saben cómo generar la sanidad emocional. Sí, tienen que esperar a que al próximo retiro, al próximo congreso, a la próxima manifestación milagrosa, o al que llegue tal persona, tal profeta para sanar heridas emocionales, en vez de conocer los principios que te llevan a obtenerla. Sí. Tengo personas, platicando con un amigo, me decía, es que Chuy, no, me decía, es que Alberto, yo he visto cómo Dios hace milagros tremendos aquí y allá. Cuando yo me convertí, hacía milagros tremendos aquí, me proveía milagrosamente, incluso cosas sobrenaturales y cosas físicas sobrenaturales, Dios actuaba. Y le he pedido que me libre de esta fobia que tengo y no me la quita. Ya ayuné, ya oré y no me quita eso. En vez de dedicarte a buscar los principios que Dios te lleva a conseguir esa provisión. Eso es sanidad. Sí, esa es sanidad. O tenemos casos de problemas en la familia. Pastor, ore por mí, por mi matrimonio, porque estamos teniendo problemas. Y te pones a ayunar y a orar en vez de aprender cómo tratar bien a tu esposa o a tu esposo. O, ¿sabes qué, pastor? Ore por mi hijo, por mi hija pequeña, porque está muy rebelde. Y llama a los ancianos de la iglesia y a que todos hablan por él, en vez de detectar el problema, la problemática en la crianza que le estás dando y aprender cómo se hace de la forma correcta. O, ¿sabes qué? Creo que mi esposo me está siendo infiel. Y no conoces y no obedeces los principios que Dios te dio para proteger y guardar a tu esposo en esa área. O en el ministerio, ¿les ha tocado? Oye, pues puede orar por mí para que reciba una doble unción y poder así. Y como si con eso te pasara todas las horas de estudio y todos los procesos que ha tenido que pasar esa persona. Sí me estoy dando a entender por qué Dios no actúa siempre con milagros. ¿Y eso quiere decir que los milagros son malos? Como acabamos de terminar una serie de el orden creacional, el orden de Dios, ya vimos que hay una normativa para todo, hay un tiempo y un lugar para todo. Y lo mismo aplica para los milagros. Hay un tiempo y un lugar para los milagros. Y si se sale de esos parámetros, como cualquier otra cosa, causan daño. En teoría, Dios no hace milagros cuando ve que puede causar daños. Pues al final de cuentas depende de su voluntad de hacer esa manifestación milagrosa o no. Pero a veces los hace a pesar de que va a causarnos daño, para mostrarnos eso. Tenemos, por ejemplo, el caso de Marcos 1:45, el caso que Jesús sana a un leproso y le dijo, no le digas a nadie. Y el leproso va y le cajetea y le dice a todo el mundo. Y por causa de eso Jesús ya no pudo entrar a las ciudades, digo, a los pueblos. Sí, no había ciudades en ese entonces, eran pueblos.
O el caso de Segunda de Reyes, capítulo 20, donde Ezequiel recibe la palabra que iba a morir y pone, llora, ayuna y toda la cosa, y el Señor le dice, ok, te voy a dar 15 años de vida más. ¿Sí? Y los últimos años fue y metió la pata, todo lo que da presumiendo todas sus riquezas a Babilonia, y los babilonios, por causa de eso, vienen a destruir a Israel. O el caso, ¿se acuerdan el caso de los israelitas en Números 11, donde lloraban y pedían carne? Ya estamos hartos del maná, bla, 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 bla. Y Dios, aunque tú, o sea, no había ninguna otra forma más que de una forma milagrosa proveer esa carne. Y dice, ¿qué te lo voy a dar? Te lo voy a dar. Y por causa de ese milagro, murieron miles por causa de eso. Sí. Entonces, milagros pueden causar daños, sí pueden causar daños. Pero que entiendas esto. Tienen su lugar. Sí, y con eso no estoy diciendo que los milagros sean malos y que todo va a ser por medio de sabiduría. La sabiduría no sustituye los milagros. Sí. Entonces, ¿todo va a ser por medio de sabiduría? ¿La sabiduría sustituye los milagros? No. Sino que complementa el trabajo milagroso, el operar milagroso de Dios. La sabiduría no sustituye los milagros, ni los milagros sustituyen a la sabiduría. Tenemos que aprender a movernos como cristianos en los milagros y también en el dominio de los procesos naturales, porque al final de cuentas sabemos y conocemos al Dios que los creó. Y no podemos resentirnos con Dios porque no me concedió tal o cual milagro. No podemos hacer eso. Y menos cuando no estamos adquiriendo sabiduría de nuestra parte para realizar o conseguir aquello que estamos buscando. Quiero que entiendas esto. Los milagros son principalmente para una etapa de nuestro crecimiento espiritual. Te lo repito, nuestros milagros son principalmente para una etapa de nuestro crecimiento espiritual. Así como Egipto representa nuestra vida antes de Cristo y nuestra liberación y la liberación de Israel representa nuestra salvación y como Dios nos saca de Egipto. ¿Sí? Y vemos que en esa analogía Dios sostuvo milagrosamente en el desierto al pueblo de Israel. Y eran milagros, la nube, la columna de nube durante el día, la columna de fuego durante la noche, la provisión del maná, la provisión milagrosa de agua. Hasta que llegan a la tierra prometida. En la tierra prometida se acaba el maná y comienzas a chambear. Adiós a la provisión milagrosa. ¿Con eso significa que ya no se dan los milagros? No, pero sí disminuyen. ¿Sigues viendo milagros en la tierra prometida? Sí, pero ya no de forma cotidiana, ya no de forma tan seguida o frecuente como lo veías en el desierto, porque estás en otra etapa en tu crecimiento espiritual. Déjame explicarte. Es la misma función que un padre tiene con su hijo pequeño. Por ejemplo, tengo dos hijos pequeños. Y por ser hijos pequeños, tú los bañas, los vistes, les preparas de comer, se los das de comer en la boca. ¿Por qué? Porque no tienen la habilidad ni el conocimiento para hacerlo por ellos mismos. Pero la idea es hacerles continuamente eso, mantenerlos en ese nivel. No, tienen que pasar por una transición a donde tienen que aprender cómo hacerlo por ellos mismos. Recuerdo que en mi caso, pues obviamente vas de bebé, niño, adolescente, adulto. Y en ese sentido podríamos decir que mi mamá era la que proveía los milagros en la casa, porque ella era la que me hacía de comer y me proveía de ropa limpia y todo eso, ¿sí? Pero me llevó por una transición y mi provisión milagrosa, mi maná, cesó. Una tarde, recuerdo, mi mamá se fue con sus amigas y no nos hizo de comer. Y nadie comió. Y estaba con un hambre. Y mi mamá ya no nos hacía de comer, ya no nos hacía cuando queríamos. Y ella se iba. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que aprender cómo cocinar. Si no me preparaba de comer, no comía. Adiós a la provisión milagrosa. Ya de grande,
Cuando tienes tu hijo ya grande, no lo bañas, no lo vistes, se prepara de comer y come por su cuenta. Y lo llevas al punto de ser totalmente independiente. Eso significa que ya no hay milagros o ya no hay provisión sobrenatural del Padre, ya no hay provisión del Padre cuando ya creces. Lo hay. En nuestra vida común y natural lo vemos. Cuando a ti como hijo se te atorra la carreta, tú sabes que tienes la confianza de ir con tu papá para que te ayude y le entre el quite. Y hemos platicado con cosas aquí con ustedes, chicos, en donde, oye, me atoré económicamente y tu papá te presta o te ayuda en esa situación en la cual se te atora la carreta. Y lo mismo pasa con Dios. Dios te lleva a un proceso de madurez en donde cuando se te atora la carreta, Dios está ahí para recibirte y seguirte apoyando y proveyendo milagrosamente. O simplemente, como padre, a veces Dios te quiere consentir o mostrar su cuidado especial, dándote, proveyéndote un milagro. O se quiere hacer manifiesto de forma sobrenatural y te provee un milagro. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo la dinámica entre milagros y sabiduría. Los milagros, podemos resumir esto, te lo dan peladito y en la boca. Los procesos naturales requieren esfuerzo y entendimiento. Los milagros no desarrollan tu conocimiento ni tu habilidad, te estancan. Los procesos naturales te desarrollan. Los milagros no desarrollan las diferentes ciencias. Su ausencia, sí. Gracias a la ausencia, se acabó el maná, ni modo, chicos. Tienes que desarrollar el arte de la agricultura. Tienes que aprender cómo hacerlo. Y Dios te va a proveer la sabiduría. Y se desarrolla la ciencia de la agricultura. Oye, Pedro, sí, imagínate que Jesús siempre está ahí y te provea la pesca milagrosa. No tendría la necesidad de saber cómo hacer bien las redes, ni siquiera cómo usar bien todas las técnicas y herramientas de pesca. O la medicina, ¿sí? Si Dios siempre estuviera obrar de forma milagrosa en cuestión de sanidades físicas, no se hubiera desarrollado la medicina. O incluso la guerra y la milicia. En la Biblia vemos cómo Dios libera de forma sobrenatural al pueblo de Israel muchas veces. Sí. Pero la Biblia te enseña cómo aprender el arte y el dominio de la guerra. La Biblia mismo lo enseña en Proverbios, que no vayas a la guerra sin consejos, ¿sí? Sin una estrategia. ¿Sí? De hecho, ¿qué película fue la que vimos en donde descubrieron el código de los alemanes? ¿Cómo se llama esta película? Enigma, ¿sí? Gracias a que Dios no obró de una forma milagrosa en ese sentido, se desarrollaron herramientas y cosas que ahorita estamos disfrutando, ¿sí? Entonces tenemos que los milagros no desarrollan las diferentes ciencias, pero su ausencia sí lo hace. Porque nos obliga a nosotros a conocer los principios que regulan y que nos llevan a conocer y desarrollar eso que estamos buscando. Los milagros no conocen límite. Por otro lado, los procesos naturales sí tienen límite. Hay un límite en los procesos naturales donde dices que hasta aquí llegamos. No hay más que se pueda hacer. Y es ahí donde requerimos el milagro de Dios. Si ahí la ciencia tiene un límite de lo que puede llegar a ser, y es ahí donde Dios actúa. Los milagros, por otro lado, te recuerdan de tu dependencia. Te mantienen humilde. El dominio de los procesos naturales, en cambio, te puede ensoberbecer y te puede hacer que ya no necesitas de Dios. Pero Romanos 9:16 nos recuerda que Dios nos enseña que no depende del que quiera ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Ha habido episodios en mi vida donde yo ya me sentía que dominaba algo, que lo controlaba y decía, no, esto yo lo puedo hacer. Y Dios, para mantenerme humilde, hacía que fallara y que fracasara lo que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, concluyendo, chicos, ¿eso significa que no debo orar por un milagro? Sí, ora, pide tu milagro. Dios puede obrar. Y ya vimos cuándo Dios opera. Dios opera porque estás a esas situaciones donde tu capacidad, tus conocimientos, tus recursos no alcanzan. O a veces Dios te quiere papachar. Tú pide tu milagro. Si no pides nada con eso. Pero también pide sabiduría.
Santiago 1:5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Y con eso que pidas sabiduría, no esperes necesariamente que vengas de forma sobrenatural. Dios te va a dar entendimiento, sabiduría, pero también lee, busca conocimiento. Obtén sabiduría y conocimiento. Desarrolla tus habilidades, esfuérzate. Sí. Porque Dios puede obrar tu milagro por medio de un proceso que Dios te quiere meter, por medio de procesos naturales. Y es ahí donde, en medio de tus procesos, aun cuando no provea Dios el milagro, sino que lo haga por medio de tus procesos naturales que Dios estableció, ora por el proceso. Es lo que enseña Salmo 37, versículo 5, donde dice la Biblia que encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y eso de encomendarle es, Señor, voy a ponerte en ti todo el proceso, todos mis esfuerzos, todo lo que estoy haciendo para alcanzar esta meta que tengo, lo pongo en tus manos. Porque vas a requerir, aunque sea por medios o procesos naturales, vas a requerir la ayuda de Dios, aunque Dios no se manifieste de forma milagrosa. Con esto, quiero que tengamos en claro toda esta situación. ¿Por qué? Porque no podemos enfrascarnos en los milagros y no podemos resentirnos con Dios porque no nos los provee cuando queremos. Muy bien, Dios te quiere llevar a madurez, te quiere llevar que quieras sabiduría y entendimiento. Y tal vez tú estés resentido con Dios porque Dios no te está dando tu milagro, cuando Dios te quiere dar algo más valioso que sabiduría y entendimiento. Y por tu negligencia no lo estás obteniendo, porque sigues esperando ese milagro. Mi reto para ustedes el día de hoy, chicos, es abran el abanico de posibilidades. No te enfrasques solamente en milagros. Y no pienses que por el hecho de que no haya milagros, Dios no se está manifestando. Dios muy bien puede estar manifestando aún más y aún más poderosamente y con más gloria por medio de la sabiduría que te da para que aprendas cómo dominar, conquistar lo que el Señor tiene preparado para ti. Entonces, quiero que terminemos con una oración pidiéndole esto mismo que dice Santiago. Sabiduría. No solamente el milagro, sabiduría para resolver tu problemática. Tal vez tu problemática que estás viendo no la va a resolver un milagro. Tal vez lo va a resolver sabiduría, conocimiento que necesitas obtener de Dios. Tal vez lo que necesitas es comprar un buen libro. Tal vez lo que necesitas es clavarte en la Biblia y buscar la respuesta ahí de lo que estás buscando. Tal vez necesitas tomar el taller que no has tomado. Tal vez necesitas tomar el curso que no has tenido el tiempo para hacerlo. Pero no esperes que Dios vaya a fomentar tu negligencia, tu falta de conocimiento, tu ignorancia, por medio de milagros. El Señor no te va a dar milagros si va a fomentar eso en ti. Sí, ten cuidado con eso. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podamos, Señor, ver que podamos caminar en dos sentidos, Señor. Podemos movernos en dos mundos, Señor. El mundo de los milagros, lo sobrenatural, Padre, pero también en el mundo de lo natural, Señor. Conociendo los procesos que tú sobrenaturalmente has establecido en la tierra, en este universo, Señor, que tenemos. Te pedimos, Padre, que nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor. Que podamos saber, Señor, que cuando no estás dándonos el milagro que te pedimos, Señor, que nos des esa sabiduría que requerimos para conseguir eso que estamos buscando, Señor, si es tu voluntad, Padre, que lo obtengamos. Que no nos enfrasquemos, Señor. Que no hagamos berrinche como niños pequeños porque no obtuvimos eso que deseábamos. Que haya en nosotros esa actitud y ese deseo de avanzar en crecimiento y en madurez, Señor. No queremos ser como niños pequeños, sino que queremos avanzar en conocimiento de ti, Señor, para que seamos maduros en todo sentido, Señor. Danos ese conocimiento, te lo pedimos, Señor. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo sábado, misma hora, mismo canal.